Los tipos de actividades comerciales entre partes relacionadas tenemos préstamos y créditos. ¿Qué tenemos en los préstamos y créditos? Pues tenemos que yo le voy a prestar a una compañía subsidiaria mía, a una sucursal mía, a una empresa socia mía, le voy a prestar y hasta sin hacerle el contrato, le voy a prestar el dinero sin firmar ningún documento, le voy a cobrar intereses altos, probablemente intereses más altos que el banco, de acuerdo a la situación financiera que yo tenga en mi empresa, de que a quién quiero favorecer, a quién quiero o en dónde quiero pagar menos impuestos. O te cobro mayores intereses o te cobro menores. Entonces, esto lo está observando el SAT y en diversa literatura que nos hemos encontrado, pues hemos visto que si revisan este tipo de operaciones. Oye, pues es que tú le estás dando un crédito a tu empresa y ni siquiera firmas un contrato. Y no firmas un contrato y no sabes ni cuándo te va a pagar. Y los intereses que le estás cobrando son o demasiado bajos, o son demasiado altos, etcétera, etcétera. Prestación de servicios, lo mismo, la prestación de servicios. A veces ni se prestan los servicios si estás cobrando prestación de servicios porque a lo mejor mueves la, mueves la mercancía de un lugar a otro, de una sucursal a otro, de una entidad a otra entidad, de un estado de la República lo mueves a otro estado y por eso cobras una prestación de servicios. Y como decía, en algunas ocasiones ni siquiera se presta el servicio de la prestación de servicios. Ustedes que demostrarlo. Y ahora tenemos la problemática de también de demostrar que efectivamente hubo esa prestación de servicios. ¿Cómo lo vamos a demostrar? La materialidad de las operaciones. Esa también es una tarea difícil. Vamos a tener grabaciones, vamos a tener... Bueno, no era mala idea que en alguna ocasión, que vimos algunas sugerencias, algunos repartidores de poner cámaras dentro de sus equipos de transporte de reparto. Y con estas cámaras, pues estás grabando que efectivamente el trabajador se dedique a repartir la mercancía, porque se habían dado cuenta de que si tenían camionetas, el repartidor se encargaba de él hacer sus negocios propios y subir mercancía en otro lado y repartirla para otras empresas o para un amigo que le hacía algún flete pequeño o alguna transportación de alguna mercancía y él cobraba, se desviaba de la ruta. Entonces, con esto, pues ya le llevas el control de la ruta, le llevas el control del tiempo y lo estás filmando para saber que efectivamente se esté dedicando a ese servicio. Lo que es importante es tener la grabación de estos videos, ¿ok? Porque algunas de estas grabaciones, como es mucha información y ocupan mucho espacio en los discos duros, lo dejas por un mes, por 3 semanas, o sea, por 2 meses, por 3 meses. Y después lo que sucede es que se te borran. Y ya una vez que se te borran, pues tenemos el problema de que, pues, ¿cómo los vas a recuperar? Y si el SAT te hace la observación de algunos meses hacia atrás, cómo le vas a demostrar que efectivamente sí estuviste prestando ese servicio? Entonces ahí lo pasamos como tip, prestación de servicios. Uso de bienes tangibles, pues te doy alguna maquinaria, te presto alguna maquinaria para que la utilices para fabricar algún artículo, o te presto alguna maquinaria, te puedo prestar equipo de transporte para que desplaces tu mercancía, o te presto equipo de cómputo para que organices tus operaciones. Entonces, también hay que tener la materialidad de este tipo de servicios. Transferencia de bienes tangibles. Lo mismo, te estoy pasando un bien tangible, luego le pasan una compañía a otra subsidiaria, a otra sucursal, un bien tangible, alguna maquinaria, algún equipo, y ya está bien viejo y se lo vende como si fuera nuevo. Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de operaciones. Uso o transferencia de bienes intangibles, lo que decíamos de las patentes y marcas, ¿ok? Y muchísimos
operaciones más, muchísimas operaciones más que nos vamos a dar cuenta en el transcurso de esta plática de cuáles pudieran ser y las repercusiones y cuál es el cuidado que debemos de tener. A ver, déjenme checar aquí, no sé, en chat. Rosalba Gómez. Ok, me está preguntando aquí que me puede dar la definición de entidades de control común. ¿Nos puede dar un ejemplo? Ok, el ejemplo de entidad de control común es lo que decíamos de la oficina, no, oficina central, de una empresa que tiene varias subsidiarias, tiene varias sucursales, y la oficina central o la empresa central es la que establece las reglas para que funcione toda la empresa. Y yo como la empresa donde tengo mi central, donde surto mercancías, donde a lo mejor fabrico mercancías y los demás los tengo exclusivamente para distribución de mis artículos, o fíjense, inclusive lo que se puede, lo que puede suceder en la realidad es que tienes una empresa y tiene a una que fabrica una parte del artículo, otra que lo sigue eh, terminando, que hace otra parte del mismo artículo y otro que lo termina, pero siempre va a mandar la oficina, la compañía central. Esta es la que establece las reglas, esta es la que establece las políticas financieras, esta es la que establece la forma en que vamos a funcionar dentro de mi conglomerado, de mi empresa en conjunto, ¿ok? Entonces, aquí sí podemos entender la definición de este término. Entonces tenemos préstamos y créditos, transacciones financieras en las que una empresa presta dinero o concede crédito a otra empresa con la que tiene una relación especial o de vinculación. Una relación especial o de vinculación es que es mi oficina matriz, es la que tiene todo el poder, todo el capital de mando y nosotros somos subsidiarias o de vinculación. Estas relaciones pueden surgir cuando las empresas involucradas son controladas por la misma entidad matriz o cuando existen accionistas o directivos comunes que ejercen influencia sobre ambas empresas. Este es un punto muy importante también. Y también para la compañera que nos estaba haciendo la pregunta aquí en el chat. No solamente es el hecho de que tengo una compañía que se llama Coca-Cola y tengo varias subsidiarias que son las que yo mando. No, ahora muchas empresas que venden esa bebida, pues no precisamente pertenecen a Coca-Cola, yo nada más te compro el servicio, hago un contrato contigo, te compro el servicio de que me des las bebidas para venderlas, yo las vendo, yo me gano mi dinero y contigo tengo una relación contractual solamente para el surtido de tu mercancía. Pero puede mandar esta empresa dentro de las tienditas. Fíjense que nos hemos encontrado con algunos negocios en donde dicen, no, es que yo no puedo vender esta marca porque tengo la exclusividad con esta otra marca. Y no los dejan vender el otro refresco de la competencia, ¿no? Entonces, aun cuando no son socios, tienen cierta poder para manipular a las otras empresas que están vendiendo su mercancía. Eso también sucede con socios accionistas. Pueden ser empresas diferentes, pero tienes un socio accionista que tiene en una empresa un determinado número de acciones, en otra empresa también pudiera ser un accionista mayoritario y en otra tercera también es accionista mayoritario. Y aunque las empresas son diferentes, si se pudieran dedicar a más o menos actividades similares, pero sí tiene el mando este accionista dentro de las tres empresas. En determinado momento sí puede manipular las operaciones entre estas empresas, decirle tú le vas a vender a esta empresa a tal precio, porque aquella eh, tiene muchos costos, entonces vamos a meterle un precio más alto para que venda más alto y tenga unas utilidades mínimas. Todo esto puede suceder.
Aquí el punto es el importante que le estoy mencionando es cuando existan accionistas o directivos comunes que ejercen influencia sobre ambas empresas, ¿ok? Eso es importante, eso también lo va a revisar el SAT. Si tienes un socio accionista que tiene acciones dentro de diferentes empresas y tiene el poder de manipular y de mando, pues lógicamente le van a revisar las operaciones que hagan en esas tres empresas, porque pudiera estar precisamente manipulando costos, manipulando precios, manipulando la mercancía, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a préstamos y créditos, también habíamos estado comentando este tema, que esas transacciones son comunes en grupos empresariales multinacionales o conglomerados donde las empresas relacionadas pueden encontrarse en diferentes países o jurisdicciones fiscales. Los préstamos y créditos entran en partes relacionadas, entre partes relacionadas, perdón, pueden presentar ciertos desafíos y preocupaciones en el ámbito de la contabilidad y la fiscalidad debido a la posibilidad de que se manipulen los términos y las condiciones para obtener ventajas fiscales o beneficios financieros para el grupo en su conjunto. Entonces, esto es lo que habíamos estado comentando hace un momento. Que hay empresas que les dan crédito a sus subsidiarias sin hacer ningún contrato. Llega el SAT y los agarra descuidados. Y a ver, préstame, a ver, estoy revisando aquí tu contabilidad que tú le diste un crédito a una de las empresas y nos hemos dado cuenta que tu empresa es subsidiaria. O sea que existen socios dentro de las dos empresas. Recuerden, otra situación muy importante porque a muchos como que todavía no nos cae el 20, dicen, de que el SAT ya tiene la información de todo. Con la elaboración de los FDIs, con la elaboración de los estados financieros que le estás mandando al SAT en forma anual, con el detalle que le estás mandando de tus operaciones, ellos ya se pueden dar cuenta, ya tienen la inteligencia artificial funcionando con ellos y yo le doy instrucciones, a ver, como le dan instrucciones de que, a ver, dime de los FDIs de retenciones, me los comparas contra las declaraciones que pagó el contribuyente y me dices si ya pagó estas retenciones. Y sucede que están llegando a las empresas, a los contribuyentes, constantemente unos avisos en donde, imagínense, ya hasta nos determinan las diferencias. Dice el SAT, a ver, de acuerdo con tu pago que tú hiciste en tales fechas, en tales meses, tú retuviste tantas cantidades en este mes y en este mes tú me pagaste mucho menos cantidad. A ver, explícame por favor a qué se debe esta situación. Entonces, si el SAT ya está manejando esta información tan detallada, pues fíjense que se va a percatar de este tipo de operaciones de una forma muy fácil, muy sencilla. Entonces, eso se los platico para que tengan mucho cuidado con este tipo de situaciones y no nos estemos confiando en que, está muy difícil que el SAT ya se dé cuenta. No, hombre, ya el SAT se da cuenta de todo. Entonces, mucho cuidado. Y decíamos entonces que se manipulen los términos y las condiciones para obtener ventajas fiscales o beneficios financieros para el grupo en su conjunto. Ya decía la manipulación de intereses, la manipulación de este tipo de gastos, ¿ok? Préstamos y créditos. La regulación de préstamos y créditos entre partes relacionadas, bueno, esto es lo que... Esto significa, a ver, entre partes relacionadas varían según las leyes fiscales y comerciales de cada país. Y muchas jurisdicciones requieren que estas transacciones se realicen de acuerdo con el principio de plena competencia. El término es en inglés de arm's length, que quiere decir alcance de tus brazos, ¿no? O más o menos algo así. Esto significa que las condiciones de la transacción deben ser similares a las que prevalecerían en una transacción entre partes independientes y no relacionadas. Este yo creo que es el punto central de los precios de transferencia. ¿Cómo van a ser los comparativos? ¿Qué es lo que va a revisar el SAT? ¿Cuál es el objetivo de los precios de transferencia? Pues es precisamente que las condiciones de las transacciones sean similares
a las que tú harías con una empresa que sería parte independiente, o sea, en la cual tú no tienes ningún socio accionista, en la cual no tienes absolutamente ninguna relación. Son empresas totalmente independientes. Entonces, como ellos venden a un precio determinado un artículo, si se dedica a la misma actividad a la que te dedicas tú, se supone que el objetivo principal de los precios de transferencia es verificar que tú estás vendiendo a ese precio de mercado, que tú estás vendiendo al mismo precio de mercado. ¿Ok? Esa es la idea general, el objetivo central, se puede decir, de los precios de transferencia. Entonces, para que nos quede claro. En cuanto a préstamos y créditos, también tenemos que es esencial que las empresas mantengan, importantísimo, de todo tenemos que guardar información. Colegas y amigos, a veces no le damos importancia y no guardamos esa información y la tenemos que guardar, pues ya sea digital o físicamente, como la tengan. Mantengan registros precisos y documenten adecuadamente las transacciones entre partes relacionadas para cumplir con los requisitos legales y fiscales, evitando así problemas con las autoridades tributarias y asegurándose de que las operaciones se realicen de manera justa y transparente. Además, deben demostrar que las tasas de interés, plazos y otras condiciones del préstamo o crédito están en línea con los estándares de mercado y no han sido manipuladas para fines de evasión fiscal o transferencia de beneficios. ¿Ok? Entonces, no solamente el SAT te está limitando a que tú no puedes cobrar una tasa de interés diferente a la competencia, sino que te está estableciendo entonces cuál es, eh, cuál es la costumbre, el, el monto de intereses, el porcentaje de intereses que están cobrando partes relacionadas o los bancos para que te puedan decir, estás correcto, estás dentro del mercado. Por ponerles un ejemplo para que les quede más claro esto, fíjense, y esto vino en un peritaje, se nos presentó la oportunidad de hacer un peritaje para cobrarle a una persona daños y perjuicios a una compañía y una empresa gubernamental. Entonces decíamos, oye, si metemos una tasa bancaria, pues va a parecer muy abusiva y poniéndonos a pensar un tanto cuanto como piensa el juez, no nos lo va a aceptar, nos los va a rechazar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar de esta manera similar al juez. Le tenemos que dar elementos convictivos de que acepte que la tasa de interés que yo estoy aplicando para cobrarle a esa persona que me hizo un daño es una tasa conveniente, es una tasa usada comúnmente y no es una tasa avanzada ni muy alta. Entonces, lo que decidimos y lo que llegamos a la conclusión después de estar estudiando todo este tema, porque era una operación muy importante, fue aplicar la tasa de los CETES, porque veíamos que las inversiones y los descuentos que se le hacen a los trabajadores dentro de todas las compañías que manejan las pensiones, los invertían en CETES. Entonces, es una tasa en donde invierten los ahorros de los trabajadores y es una tasa que todo el mundo conoce y es una tasa normal y es una tasa competitiva. Entonces, utilizando nosotros esta tasa dentro de este estudio, no hubo ningún problema. No los habían observado anteriormente cuando se quiso hacer con otro tipo de tasa. Entonces, eso es, se los doy como un ejemplo que lo pueden utilizar para que creen convicción de que la determinación que ustedes están haciendo es correcta, está dentro del mercado y no es abusiva. En contraposición, en alguna ocasión hicimos algún peritaje de algún banco y nos decían, las preguntas iban encaminadas a que nos dijeran si las tasas, quién llevaba el mayor beneficio, si la persona que había dejado de pagar un crédito o el banco con las tasas que aplicaba. Y haciendo las cuentas con las tasas que aplicaba el banco hace algunos años, imagínense, en 5 o en 10 años era como el 6000% que le cobraban a la pobre persona que sea
uso de un crédito. Pues lógicamente el banco salió perdiendo este asunto porque era excesivo los intereses, luego los intereses sobre los intereses sobre lo que dejabas de pagar, totalmente excesivo. Y pues lo perdió el banco. Estos ejemplos se los pongo yo en los dos extremos para que se den cuenta de que una persona que está viendo la aplicación que ustedes hacen de los intereses a un préstamo entre empresas relacionadas, pues fácilmente se va a percatar de que si son altos o son bajos, ¿ok? Hay elementos para poder hacer ese tipo de estudios. Entonces, pues ahí la recomendación. Tipos de actividades comerciales entre partes relacionadas. ¿Qué tipos de actividades tenemos entre partes relacionadas? Prestación de servicios. Que estos son acuerdos comerciales donde una empresa proporciona servicios a otra empresa con la cual tiene una relación especial o de vinculación. Esta relación especial puede ser sucursal, puede ser subsidiaria, o pueden tener un accionista en común, como lo hemos comentado. De vinculación, ¿ok? Cuando tienen algunos socios iguales en diferentes empresas. Estas relaciones pueden surgir cuando las empresas involucradas son parte de un mismo grupo empresarial, tienen accionistas o directivos comunes, o cuando existe un control o influencia significativa entre ellas. Tema que ya vimos, que un socio accionista pudiera tener la influencia entre las empresas. O cuando aún no fueran socios y accionistas, la empresa que me está vendiendo cierto producto es un producto que es muy bueno y pega mucho en el mercado y vende mucho nada más por su nombre, porque ya es conocido hasta en todos los rincones de la tierra. Entonces, por eso a mí me conviene vender ese producto. Pero si yo quiero comprar ese producto, la empresa que me lo está vendiendo me impone como una condicional de que no venda el producto de su competencia. ¿Qué haces? Aunque está prohibido, ¿eh? Aunque está prohibido, ¿qué haces? Pues le haces caso, ¿no? Porque vas a tener una buena venta del producto reconocido y del otro producto vas a tener una venta muy, muy pequeña. Entonces, así es como acaban con la competencia las grandes empresas, ¿ok? Entonces, esta es la influencia significativa entre ellas. Es un ejemplo de la influencia. Dentro de otros tipos de actividades comerciales entre partes relacionadas, tenemos también la prestación de servicios. ¿Qué servicios se podrían prestar entre partes relacionadas? Pues tenemos dentro de algunos ejemplos, porque este tipo de operaciones pueden ser muchísimas. Tenemos servicios administrativos como servicios de contabilidad, recursos humanos, administración de nóminas, gestión de inventarios, entre otros. Entonces, esta era una práctica muy común entre empresas de que, ay, doy el servicio de contabilidad y te cobro una cantidad estratosférica, mucho más caro que el mejor despacho de contadores de México. O recursos humanos, otra vez la prestación de servicios, la subcontratación que está prohibida, que la subcontratación, recuerden que es, yo te simulo que te estoy contratando cierto personal que tú utilizas regularmente y el salario es mínimo. ¿Por qué el salario es mínimo lo que le pagas? El más bajo que puedas pagarle. Porque con eso pagas menos seguro social, menos Infonavit, menos retención de impuestos sobre la renta. Los impuestos se minimizan. Y ojo, aquí un consejo para todos los jóvenes que actualmente están trabajando y que les ofrecen este tipo de situaciones. Les dicen, oye, ¿qué quieres? Te voy a dar tu salario, pero menor cantidad, pero te voy a dar en efectivo mayor cantidad para que paguemos menos impuestos. Y el joven en este momento dice, sí, pues está bien, no hay problema, tú págame, págame en efectivo, porque pues yo con esto, pues ahorita tengo mayor dinero para estar, divirtiéndome para las pachangas de fin de semana, para mis necesidades, para mis artículos, para mis juegos electrónicos, como por ejemplo, teléfonos, etcétera, etcétera. Ok, pero ahorita
La problemática es que cuando ya llegan a cierta edad de que empiezan a preocuparse por la pensión y se empiezan a hacer cuentas de cuánto les va a tocar de pensión, déjenme decirles que desgraciadamente hay mucha gente adulto mayor que está recibiendo una pensión que no les alcanza para nada. Está terrible la cuestión de las pensiones de mucha gente que reciben 2,000 pesos mensuales y que hacen con 2,000, 3,000 pesos mensuales. Máxime que ya cambió también el sistema de las pensiones, que es el dinero que ahorraste durante el tiempo que estuviste trabajando, pues es el que voy a repartir en tu, en las probabilidades de cuántos años vas a vivir. Ahí lo voy a poner. Ah, bueno, y si llega el momento en que se te acabe, pues ya se te acabó tu pensión. Entonces, mucho cuidado con este tipo de situaciones. Las outsourcing son muy buenas cuando estás joven porque tienes dinero para gastar, pero para ir ahorrando para tu pensión, pues no es nada recomendable. Tenemos también entonces servicios de consultoría y asesoramiento como asesoría legal, consultoría financiera, servicio de marketing, asesoramiento en tecnología de la información, entre otros. Pues es muy sencillo hacer una factura como asesoría legal. Yo tengo mi empresa en donde tengo, por las necesidades o por el tipo de empresa que yo manejo, es necesario contar con un equipo de abogados y las otras empresas subsidiarias pues no cuentan con abogados. Pues en determinado momento le hago una factura de esta empresa a aquella para cobrarle una cantidad exorbitante de asesoría legal o de consultoría financiera, porque tengo muy buenos contadores, un equipo de contabilidad muy bueno dentro de la empresa. O servicios de marketing. A ver, dime qué servicios de marketing, cómo promueves mi artículo. Si a lo mejor el artículo que estoy vendiendo es el mismo que tú estás, al que te estás dedicando, ¿por qué a mí me cobras una cantidad muy alta de marketing? Bueno, todo esto ya lo tiene el SAT dentro de su visor y lo tiene controlado y sabe son las operaciones en donde se prestan más para hacer este tipo de simulaciones, ¿ok? Pues ya nada más en determinado momento se me ocurre hacerte una factura. A ver, en servicio legal, demuestra qué servicio legal le prestaste, qué defensa le hiciste, debes de tener un expediente, debes de tener un expediente y en un determinado juzgado de cuál es el servicio legal que te están prestando. Consultoría financiera, un estudio, a ver el estudio. Y no vayan a salir como en algunas empresas de veras que y tengan también mucho cuidado porque muchos lo que hacen es que copian un estudio financiero de otra empresa, de otro lado, y se les olvida quitarles el título y se les olvida quitarle la empresa en alguna de las páginas, y ahí te das cuenta de que fue un fusil, lo copiaron de otra empresa y lo copiaron mal y ni siquiera le hicieron modificaciones. Entonces, esto está detectado, lo hemos visto durante la experiencia y ¿para qué les digo? El SAT lo sabe, ¿no? Asesoramiento en tecnología de la información, entre otros. Como son puntos difíciles de que dice uno, muy sencillo, porque tecnología de la información poca gente lo sabe. Entonces, tecnología de la información para que a mí me lleguen a determinar que no presté el servicio, pues va a estar medio difícil. Pero tú tienes que demostrar que sí prestaste el servicio. Y tienes que demostrarlo como con un escrito, con un cuaderno, en donde dices qué tipo de servicios hiciste, si le hiciste la programación para que aquella empresa pudiera hacer el control de su producción del día, de sus ventas, de su contabilidad, de lo que sea, de la elaboración de facturación durante el día, de control de inventarios, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo que tengamos mucho cuidado de que cuando haya este tipo de servicios, dejemos evidencia de que sí fueron prestados, ¿ok? Tenemos como el punto número 3, servicios de investigación y desarrollo. Cuando una empresa proporciona servicios de investigación y desarrollo a otra empresa del mismo grupo para el desarrollo de nuevos productos o tecnologías. También en este tipo de asesorías no se pone mucha atención y no se, permítanme, perdón, y no se demuestra con un estudio específico de que sí presté
ese servicio. ¿Cómo hiciste investigación y desarrollo? A ver, hiciste un estudio de mercado, pero un estudio de mercado en el área donde yo voy a vender o donde está mi empresa. Y en esa área donde está mi empresa es donde estudiaste qué necesidad había o qué probabilidades había yo de poder vender esa mercancía. Eh, ¿De cuánta gente o de cuántas personas hiciste el estudio de mercado? ¿Cuál es el artículo que jala más para vender? Pero de mi área. Entonces, debes de dejar también la evidencia de que sí existe un estudio de mercado del área, porque luego lo hacen de áreas generales, de un área de donde ni está la empresa a la que le están cobrando, y bueno, pues ahí se los cachan, ahí se percatan de que efectivamente no estuvieron haciendo ese estudio específicamente para ellos. Otras actividades comerciales entre partes relacionadas tenemos dentro también de prestación de servicios, servicios de logística y distribución, como servicios de transporte, almacenamiento y distribución de productos entre las empresas relacionadas. Lo comentábamos también. Que en este aspecto de logística y distribución, digo, si es una empresa importante, que debe tener mucho cuidado con su mercancía porque vende bastante y la mercancía representa una cantidad de dinero muy importante, pues sí ponerle las camaritas y ponerle una serie de controles a a los transportes para que quede evidencia de que sí se está prestando ese servicio, ¿no? La otra es servicios de soporte técnico. Cuando una empresa proporciona servicios de asistencia técnica y mantenimiento a otra empresa del mismo grupo. Esto es cuestiones de una empresa no tiene con qué dar mantenimiento. La empresa grande, la matriz, es la que cuenta con todo el personal especializado para dar el servicio de mantenimiento a toda la maquinaria. Y a lo mejor esta empresa, la subsidiaria, tiene la maquinaria, cierta maquinaria para hacer determinados artículos de determinada mercancía. Pero no es conveniente tener todo el día dentro de esa empresa gente de mantenimiento que realmente el trabajo que va a ser mínimo y a lo mejor debe de ser una o dos veces mensuales, ¿ok? Entonces yo lo tengo en mi empresa matriz, que es donde sí tengo mucha maquinaria y sí están ocupados la mayor parte del día. Y cuando es necesario ir a darle mantenimiento, pues los mandamos a a la subsidiaria. Bueno, aquí también tenemos que demostrarlo. ¿Qué se hace cuando se da servicio a las subsidiarias? Pues haces tu hoja de servicio de mantenimiento, detallas a qué maquinaria se lo estás dando, qué tipo de servicio, cambio de aceite o limpieza, etcétera, etcétera. Y pues dejas un reporte bien puntual de cuál fue el servicio de mantenimiento que estuviste dando. ¿Ok? Porque también, pues aquí se están percatando la OCDE junto con el SAT que hay mucha simulación y asistencia técnica y mantenimiento a empresas del mismo grupo. Otro tipo de actividades comerciales tenemos entonces dentro de prestación de servicios que vamos a comentar la importancia de mencionar que los servicios entre partes relacionadas se realicen a precios de mercado. Volvemos a lo mismo que comentamos anteriormente, precios de mercado, el mismo precio que dan otras empresas similares. Es decir, en términos que sean comparables con los que se acordarían entre empresas independientes en condiciones similares. Este se conoce como el principio de plena competencia, el arm's length, que busca evitar la manipulación de precios para transferir beneficios o evadir impuestos. Las empresas que prestan servicios entre partes relacionadas deben de mantener registros precisos y documentación adecuada para demostrar que las condiciones de los servicios son justas y consistentes con las normas del mercado. Esto es especialmente importante desde el punto de vista de la fiscalidad, ya que las autoridades tributarias pueden examinar estas transacciones para asegurarse de que no haya transferencia indebida de beneficios o de evasión fiscal. Entonces,
Independientemente de que mantienes tus registros del servicio que estás prestando, debes de mantener los registros en donde estás haciendo el estudio precisamente de precios de transferencia, en donde haces un comparativo con las empresas que se dedican a la misma actividad, del mismo servicio que estás prestando, y determinas el precio que están dando ellos y determinas que el precio está acorde con el precio que tú estás cobrando. Y esto de acuerdo con el criterio de las empresas, ya que el SAT haga la revisión de este estudio de precios de transferencia, pues a ver si no dicen que para ellos eso no es conveniente. Ellos consideran que el precio que estás cobrando no es el justo, no es el adecuado, y ahí tú tendrías que venir como empresa. La problemática es que la carga de la prueba es para el contribuyente, ¿ok? Tú como empresa tendrías que demostrarle al SAT de que sí estás cobrando un precio justo.